El pasaje bíblico de hoy es Éxodo capítulo 20, el verso 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Los israelitas fueron distinguidos como el pueblo santo de Dios por guardar el día de reposo. Esto es tal como registra Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Durante el tiempo que guardan así el día de reposo, Dios también protegió al pueblo de Israel. Los guardó ciertamente de pruebas, tribulaciones y diferentes calamidades. Este principio espiritual es igual hoy en día. Solo cuando pertenezca a Dios con seguridad como hijos de Dios, al guardar el día de reposo, podrá recibir la protección y bendición. A veces hay hermanos que vienen a recibir la oración diciendo: me lastimé por un accidente de tránsito o sufrí un daño en mi negocio. En este caso puedo ver que la mayoría ha infringido el día del Señor o no ha dado el diezmo. Además, aunque es importante también recibir protección y bendición, lo más importante es la salvación del espíritu. Debe recibir la salvación de su espíritu, mas al infringir estas cosas, su salvación tiene que ver con ello. Durante el Éxodo, una persona recogió leña en el día de reposo y Dios no lo toleró. Dios ordenó matarlo. Con esto enseñó que aún siendo parte del pueblo de Israel, si infringe el día de reposo, no tendrá relación alguna con Dios, por lo que no podrá evitar la muerte. Aún siendo el pueblo de Dios, hijos de Dios, si no guardan el día de reposo, no dan el diezmo completo, entonces no podrán ser reconocidos como hijos de Dios. Si son hijos de Dios, ¿infringirían los mandamientos de Dios Padre? Es más, son mandamientos directamente relacionados con la vida. Dios dice que mate. Hoy en día esta justicia se aplica igualmente. Si no guarda el día del Señor, no tendrá relación alguna con Dios, por lo que no tendrá otra opción que ir a la muerte. Y esto no es para un nuevo creyente que acaba de llegar a la iglesia, ni un nuevo creyente con una débil fe. Es decir, al estar en el primer nivel de la fe o siendo un nuevo creyente, por no guardar el día de reposo y no dar el diezmo completo, no llegará a la calamidad o maldición. Esta palabra es para más de tercer nivel de la fe, no a los nuevos creyentes que acaban de llegar a la iglesia y que tienen fe débil. Esto hace referencia al caso en que aún teniendo fe y conociendo la verdad, la palabra, sigue sin guardar el día del Señor o aún diciendo que lo guarda, no lo hace correctamente. No obstante, si ustedes conocen la verdadera voluntad de Dios que mandó a guardar el día de reposo, jamás lo guardarán de obligación mediante temor. Ustedes tienen la fe para guardar el día de reposo, pero al no ser Corea un país cristiano, suelen haber casos en los que deben presentar un examen el día domingo o el examen de conducir, o los hijos deben presentar un examen el día del Señor. En esos casos se sienten cargados porque parecen infringir el día de reposo. Mas si ustedes escuchan toda la serie sobre el día de reposo en las próximas semanas, esa preocupación desaparecerá. Dios no nos carga y tampoco nos pone dificultades. Si nosotros llegamos a conocer correctamente sobre el guardar el día de reposo para los que tienen fe, no será algo difícil, cualquiera lo puede guardar. Esto es porque Dios ordenó guardar el día de reposo a fin de dar un verdadero descanso, porque Él ama a sus hijos. Amados hermanos, este amor de Dios se ha manifestado claramente después de que Jesús vino a esta tierra. Luego de que el Señor resucitó, el día de reposo cambió. Antes de ello, guardaban el sábado como el día de reposo. Sin embargo, después de la resurrección del Señor, guardamos el domingo como el día de reposo y llamamos el día de reposo como día de Señor. Ya les iré explicando por qué llamamos el día de reposo como día de Señor y por qué el día de reposo cambió de ser sábado a domingo.
¿Por qué será? Al explicarles su motivo, espero que puedan darse cuenta de la verdadera voluntad de Dios por la que nos dio el día de reposo. En la actualidad casi no hay creyentes que, aún congregándose a una iglesia, no saben por qué el día de reposo cambió de ser sábado a domingo. Yo también, después de que me gradué de la Universidad Teológica y hasta que fundé la iglesia, no sabía por qué se guardaba el día de reposo el domingo. Aún preguntando a alguien, nadie sabía, por lo que no podía escuchar respuesta alguna. No obstante, poco después de haber fundado la iglesia, Dios explicó sobre el día de reposo. Al explicar sobre los 10 mandamientos, me dio la explicación sobre el día de reposo y me explica sobre la razón de por qué se cambió de sábado a domingo. Por eso, al llegar a conocer sobre ello, estaba lleno de gozo y ahora les compartiré esa explicación. Los judíos que guardan la ley del Antiguo Testamento, incluso hoy en día, guardan el sábado como el día de reposo. Claro, en la actualidad, entre el cristianismo también hay una denominación que guarda el sábado como día de reposo. Eso pasa porque no conoce y suele surgir discusiones sobre cuál es lo correcto. Espero que ustedes escuchen bien la explicación y no tengan confusión sobre ello. En resumidas cuentas, la razón por la que se guarda el domingo como día de reposo después de la resurrección del Señor es porque el Señor ha resucitado el día domingo. Marcos 16, 9 cita: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Entonces, si es el primer día de la semana después del reposo, ¿qué día es? Es domingo, ¿verdad? Porque es el primer día después del día de reposo, es decir, habiendo resucitado por la mañana el primer día de la semana. Después del día de reposo, que es el sábado del Antiguo Testamento. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. De entre tantas mujeres que habían, también había la Virgen María. ¿Por qué Dios habrá permitido que se apareciera primeramente a María Magdalena después de la resurrección? Ustedes deben saber que a esa magnitud María Magdalena amaba al Señor y fue amada por Él. Al ser el día de reposo del Antiguo Testamento, el día sábado, el primer día después del reposo es el domingo. Jesús fue crucificado el día viernes y resucitó 3 días después de haber sido sepultado, es decir, temprano en la madrugada del domingo. Fue sepultado el día viernes fue crucificado y murió en la cruz. Luego fue sepultado y después del día sábado, es decir, el domingo, temprano en la madrugada, resucitó. Aquí les explicaré brevemente por qué el día de reposo del Antiguo Testamento es el sábado. Dios creó los cielos y la tierra durante 6 días y reposó en el 7º día. Por eso las personas de la época del Antiguo Testamento guardaban como día de reposo el sábado, que es el 7º día de entre los días de la semana. Y guardaban estrictamente el reposo desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Incluso si van ahora a Israel, guardan estrictamente el día de reposo. Se ha disminuido mucho desde que cuando yo fui a Israel en el año 89. Aún así, hasta ahora, si van a un hotel, el ascensor no funciona el día sábado. Antes no funcionaba para nada. Y aunque no hay edificios altos allá, debes subir 10 u 11 pisos por las escaleras. Así era en el año 89. Pero ahora sí se ha debilitado bastante. Ahora existe un ascensor aparte que funciona para los turistas que vienen del extranjero. Los judíos no lo usan y suben por las escaleras. Sin embargo, es un poco complicado porque existen muchas cosas. Y con respecto a la comida, incluso en la actualidad, la mayoría lo cumplen estrictamente. Yo también, cuando he ido a Israel, he sido invitado a las fiestas solemnes siguiendo la costumbre de ellos, y guardan esas fiestas o fechas solemnes estrictamente tal como se hacía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, ellos no duermen dentro de la casa, sino afuera. Con una carpa afuera, y ahí duerme toda la familia y comen ahí durante el periodo de la fiesta solemne.
No obstante, hay alguien que se pregunta por qué se considera el domingo como el primer día de la semana. Observen el calendario. Hoy en día la mayoría de los calendarios que usamos establece el domingo como el primer día de la semana y también como día de descanso. Claro, el calendario es el producto de la civilización que las personas han creado con su investigación a lo largo de los años. Pero lo cierto es que este calendario también fue creado mediante la providencia de Dios. Nuestro Dios es el comienzo de la civilización de la humanidad y es el que dirige la historia humana. Es el comienzo y el fin de la civilización de la humanidad. Y en el calendario también está la evidencia de ello. Cuando establecieron el patrón del calendario, colocaron una semana como 7 días con base en la creación de 7 días de Dios. Y la verdad es que se están contando los años de la tabla cronológica teniendo como punto de partida el nacimiento de Jesús en AC antes de Cristo y DC después de Cristo. Entonces desde ahora vamos a encontrar en la Biblia el fundamento de por qué el día de reposo llegó a ser el domingo después de la resurrección del Señor. Hermanos, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué es lo que creó en el primer día? Fue la luz. En Génesis 1:3 menciona, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese fue el primer día. Esta luz, tal como les he explicado en el estudio de Génesis, es luz espiritual. Representa el poder y la autoridad de Dios Padre. Esta palabra, cuando dijo sea la luz, fue la proclamación de la soberanía de Dios, quien es luz misma espiritualmente en medio de todo el universo y la creación. Cuando ustedes andan en carro y si por el error de ustedes chocan o si se estrellan con otro carro y así su carro es desguazado, ustedes que estuvieron dentro de ese carro no son lastimados ni en lo mínimo. Al ser revestidos por el espacio espiritual, el carro sí se daña, mas el conductor no se lastima. Y así pasa siempre con nuestros hermanos. Y Dios lo reviste con el espacio espiritual, por lo que no importará aunque haya algún impacto grande. Porque Dios lo reviste con el espacio espiritual. Sin embargo, el carro, como está en el espacio físico, lógicamente tendrá que ir al desguace. Es aplastado y dañado completamente. Y los hijos de Dios, al ser protegidos, son guardados así en el espacio espiritual. Y proclamó la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:9 registra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esta luz verdadera es Jesucristo, quien es el Verbo que vino en carne a esta tierra. No obstante, nuestro Señor Jesús dice, Mateo 12:8, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí el Señor se refirió a sí mismo, a Jesús mismo, es decir, que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. De esta manera, la verdad es que el Señor, quien es la luz verdadera, es el Señor del día de reposo. Es el amo del día de reposo. Así como hubo la luz en el primer día de la creación, el domingo, es decir, el día del Señor, que es el primer día de la semana, es el día en el que nuestro Señor, quien es la luz verdadera, fue alumbrada al mundo entero. Es el día en el que Jesús, en resucitar rompiendo la autoridad de muerte, abre el camino de la salvación a toda la humanidad. Es el día en el que nos dio vida cuando estábamos en la muerte. El domingo es el día en el que Jesucristo, quien es la luz verdadera, nos dio vida y también se convirtió en el primer fruto de la resurrección. El Señor llegó a ser luz verdadera de vida a las almas que vivían en medio de la muerte y oscuridad de angustia. Desde ese día, nosotros hemos obtenido la esperanza de resurrección y llegado a disfrutar el verdadero reposo. Por eso es un principio muy lógico que el domingo llegue a ser el día de reposo santo de paz verdadera. Por ende, desde ese momento se llegó a guardar el domingo como día de reposo, es decir, el día del Señor. Después de la resurrección del Señor, se llegó a guardar el verdadero día de reposo. La palabra de Génesis 1:3, sea la luz, y Mateo 12:8, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, forman el par. Y nos explica espiritualmente el motivo por el que se guarda el domingo como el día de reposo. Hermanos, la providencia de Dios será cumplida ciertamente tal cual. Dios ya había dejado escrito en el Antiguo Testamento que el domingo sería el día de reposo. Levítico 23 del 10 al 12 cita, habla a los hijos de Israel y diles,
Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo, es decir, domingo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Un cordero de un año sin defecto que se ofrece en domingo hace referencia espiritualmente al Cordero de Dios, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Además, la primicia de los primeros frutos de la siega también se refiere a Jesucristo, quien es el primer fruto de la resurrección. 1 Corintios 15:20 menciona: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hermanos, después de la resurrección de Jesús, nosotros hemos llegado a disfrutar del verdadero reposo. Luego de que el primer hombre, Adán y Eva, pecaron, la humanidad perdió el verdadero reposo. Tal como dijo Dios, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El espíritu de Adán realmente no tenía otra opción que morir. Y toda la humanidad, que es la descendencia de Adán, también llegó a ser destinada a la muerte eterna, es decir, al infierno después de sufrir durante su vida en medio de enfermedades, pobreza, odio y pelea. El Señor resucitó rompiendo la autoridad de muerte y dio al ser humano la esperanza de la resurrección y vida eterna. Es decir, si acepta a Jesucristo y recibe el Espíritu Santo como regalo, el Espíritu que había muerto revivirá, y esa es la resurrección espiritual. Y al ser ahora distinguidos como hijos de Dios, hemos llegado a disfrutar del reposo. Pero el reposo en esta tierra no es perfecto. Por ello, nuestro Dios ha preparado un lugar de reposo perfecto y eterno llamado Reino de los Cielos. Nosotros, aparte de la resurrección espiritual, llegamos a disfrutar de un reposo eterno y perfecto a través de otra resurrección. Y esa es la resurrección física. Cuando nuestro Señor venga en el aire, nuestro cuerpo también se ha transformado en un cuerpo eterno e incorruptible, y así encontraremos con nuestro Señor en el aire. Esa es la resurrección física. Después de esta resurrección espiritual y física, disfrutaremos eternamente el reposo. Gracias a esta esperanza de resurrección, los creyentes pueden disfrutar el reposo verdadero del Espíritu. De esta forma, el domingo es el día en el que Jesucristo, quien es el Señor del día de reposo, resucitó y así nos dio reposo verdadero. Por ende, llamamos este día como Día del Señor. Por eso nosotros los cristianos no llamamos como domingo, sino Día del Señor. ¿Acaso las personas del mundo lo llaman como Día del Señor? No, solo como domingo. Y esa es la razón por la que nosotros, que creemos en Jesús como nuestro Salvador, expresamos como Día del Señor. Los discípulos de nuestro Señor conocían correctamente la voluntad del Señor. Por eso podemos ver que ya guardaban el domingo como el verdadero día de reposo. Si leemos la primera parte de Hechos 27, registra: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. No es que ellos no hayan guardado el día de reposo del Antiguo Testamento. También lo guardaban. ¿Por qué? Porque si no lo guardaban eran considerados como herejes y así tampoco podrían compartir el Evangelio. Por ello yo no puedo enseñar en Israel que el domingo es el día de reposo verdadero. Porque si ellos cambian el día de reposo al domingo, los judíos de ese país nunca podrían ser evangelizados. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Aquí el partir el pan es espiritualmente compartir la carne del Señor, es decir, tomar como alimento la palabra de Dios a través del culto dominical. Y 1 Corintios 16:2 cita: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Con esto podemos conocer que daban ofrendas cada primer día de la semana, es decir, el domingo. Podemos ver que ellos partían la palabra, es decir, escuchaban la palabra ofreciendo el culto, y también daban ofrendas en el primer día después del reposo, es decir, el domingo.
En la próxima prédica les explicaré detalladamente sobre cómo guardar el día de reposo. Amados hermanos, muchas personas del mundo realmente hacen muchos esfuerzos durante su vida para disfrutar una vida feliz y tranquila. Ellos trabajan más y más a fin de ganar un poco más y ser más reconocidos. Y también toman el ocio y descanso para obtener diversión. Sin embargo, es imposible disfrutar del reposo verdadero en el mundo que pertenece al enemigo diablo y Satanás. El verdadero reposo está únicamente en el Señor. Dios nos ordena guardar el día de reposo para protegernos y hacernos descansar en su regazo. Por lo tanto, les pido a que comprendan esta verdadera voluntad y guarden santo el día de reposo. Espero que al reconocer la soberanía del Señor, quien es el Señor de señores, sean siempre protegidos en este mundo donde abundan los accidentes y enfermedades. Si ustedes realmente viven conforme a la palabra de Dios, guardando totalmente el día de reposo y el diezmo completo, deben ser protegidos. Una persona de Dios debe recibir la protección. Así que ustedes también deben ser protegidos. Mas suelen lastimarse en alguna parte o en sus huesos y dicen: ay, yo guardo bien el día de reposo. Las personas que digan aquello, si aún viniendo a la iglesia por el día de reposo no ofrecen el culto en espíritu y en verdad y solo adormilan o están en medio de distracción y otros pensamientos, ¿cómo podrían decir que han guardado santo el día de reposo? Cuando dice la palabra que guarde santo el día de reposo. Claro, aún así son protegidos en cierta forma porque es mejor que no venir a la iglesia. No obstante, deben ofrecer el culto en espíritu y en verdad. ¿Estará bien dormir habiendo venido delante de Dios y decir luego que guardan bien el día de reposo? Oro en el nombre del Señor para que al comer del alimento del Espíritu que Dios brinda en cada día de reposo, obtengan vida eterna y disfruten del verdadero reposo en el reino de los cielos, que es el lugar del descanso eterno. Vamos a recibir la oración por los enfermos de paso principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo. Y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor, por favor pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC en Internet, sobre todo los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo, yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera. Que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino. El SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela de vida, toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos.
Restauralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciba la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial de los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén.